Mesa de análisis. Como es habitual a esta hora aquí en Mega Noticias, 3 de la tarde, nos vamos de lleno a nuestra mesa de análisis y le doy la bienvenida a Arturo Carranza. Qué gusto saludarte, Arturo, director de proyectos de energía en AXCA Consultores. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. Hola Alberto, muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto. Arturo, después de lo de Tlahuelilpan allá en Hidalgo, que se hizo un escándalo, más de 120 fallecidos, quemados, las imágenes eran verdaderamente dramáticas. El gobierno federal, que recién entraba, del presidente López Obrador, dijo: vamos a combatir el huachicol, y su discurso es: ya no hay huachicoleo en México. ¿Esto es cierto? ¿Podemos confiar en esa palabra? No, desde luego que siendo un problema tan complejo, Alberto, el robo de hidrocarburos permanece como uno de los grandes desafíos para Petróleos Mexicanos y para el gobierno en su conjunto. Al inicio de esta administración hay que recordar que se robaba un volumen promedio anual de 56 millones de barriles diarios de petrolíferos. Hoy más o menos, de acuerdo con cifras de Petróleos Mexicanos, al 2022 se están robando un promedio de 6 millones de barriles al año, lo que significa que hay una reducción muy importante en este ilícito, pero está lejos de abatirse. Y el mismo gobierno federal ha reconocido que existe una particularidad en este problema que hace muy complicado su combate y que tiene que ver con el hecho de que algunas poblaciones, algunos pobladores le dan el respaldo a las bandas criminales para realizar este ilícito, lo que complica aún más su combate, Alberto. Sí, aquí porque el asunto es de que es un delito de alto riesgo. Y no solamente me refiero a que se roben el dinero del país, sino que es muy complicado. ¿Qué tanto están involucrados estos asaltantes con los propios trabajadores de Pemex? ¿O es muy fácil pinchar uno de estos ductos, Arturo? Sí, empezaría por comentar que hay estados donde este acto ilícito se lleva con mayores repercusiones y se lleva, o sea, hay una manifestación más clara de este ilícito en algunos estados, principalmente lo que se conoce como el Triángulo. Esto es Hidalgo, Puebla y el estado de Tlaxcala, porque por ahí pasa infraestructura muy importante de Petróleos Mexicanos, ductos que transportan petrolíferos, ductos que transportan gas LP. Habiendo comentado esto, también me gustaría compartirles que hay bandas del crimen organizado que cuentan con la mayor tecnología para realizar estos ilícitos, y eso ha facilitado que se incremente el número de piquetes, no así el número de volumen de hidrocarburos extraídos. Y me gustaría concluir comentando algo que ya comentabas, Alberto, que es el hecho de que para que este ilícito no se logre abatir completamente, también tiene que presentarse el hecho de la colusión. Hay autoridades, no solamente en Petróleos Mexicanos, sino en algunas otras dependencias que dan respaldo o que están coludidas con el crimen organizado para realizar estas actividades, de suerte tal que al final de cuentas no solamente estamos hablando de que este ilícito se da por el crimen organizado en colusión con autoridades, sino también con el respaldo de algunos pobladores que facilitan el robo de hidrocarburos y su posterior comercialización. Arturo, pero a ver, explícanos un poquitito. Está ya confirmado que se pican más los ductos, pero se roban menos combustible. ¿Esto por qué? Esto es debido a las estrategias que el gobierno ha implementado a partir del 2019. Recordemos que al inicio de esta administración, el gobierno empezó a instrumentar lo que se llamó en ese entonces el Plan Conjunto del Gobierno de México contra el robo de hidrocarburos, un plan en el que tenían interacción Petróleos Mexicanos y las dependencias encargadas de la seguridad del país. Y a partir de este plan se diseñó una estrategia para que se supervisara la infraestructura de Petróleos Mexicanos en al menos 7 estados estratégicos,
Como ya te comenté, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala son 3 de ellos, pero también este plan se empezó a instrumentar en Veracruz, en Tamaulipas y en algunos otros estados como Estado de México, donde atraviesa infraestructura estratégica que transporta petrolíferos, gasolinas y gas LP. Y las dependencias encargadas de la seguridad se dedicaron a partir de este plan a verificar, a inspeccionar, a monitorear cotidianamente algunos municipios y los segmentaron. Municipios relacionados con las ciudades se dedicó digamos, se orientó a ciertas dependencias, también ciertos municipios rurales y otro tipo de localidades se fueron, digamos, asignando a diferentes dependencias para que el total de estas dependencias que participan pudieran cubrir la totalidad de la infraestructura utilizada para el transporte de petrolíferos, algo que desde luego representa un reto porque es muy grande la infraestructura que usa Pemex para transportar gasolinas. Sí, exactamente. Y además de esto es muy peligroso, Arturo Carranza, este tipo de delitos. Lo de Tlahuelilpan lo recordamos como algo verdaderamente trágico. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Uno de los ductos, ¡pum!, se desprendió y empezó a salir la gasolina. La gente en ese poblado y en toda esa región estaba muy acostumbrada al huachicol. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir, entrevistamos a algunos y dicen, yo sí compraba el huachicol porque estaba mucho más barato, se los daban hasta a la mitad del precio de lo que podía conseguir uno la gasolina en alguna estación de Pemex. Y entonces ocurre esta tragedia. Estos accidentes, pues, casi son inevitables, Arturo, porque pues están jugando con fuego. Sí, desde luego, como tú lo comentas, es muy importante empezar comentando que ha sido una tragedia de las más importantes asociadas con el robo de petrolíferos que México ha sufrido en toda su historia. Y el hecho es también que siendo un hidrocarburo altamente flamable, la utilización de alguna herramienta rústica en algunos casos o con cierta tecnología o alta tecnología en otros casos, siempre es un elemento fundamental que incide para que se exponga estos actos ilícitos para que terminen en tragedias como la que ya has comentado. Y no solamente eso, también ha pasado un fenómeno muy interesante que tiene que ver con el hecho de que Petróleos Mexicanos, al orientar la fuerza del Estado al combate al robo de gasolinas, la delincuencia organizada gradual y progresivamente ha transitado al robo de gas LP, que este hidrocarburo también se transporta por otros ductos y que es igualmente flamable. Y lo que ha ocurrido es que si bien el volumen de gasolinas ha decrecido del 2019 a la fecha, el volumen de gas LP cada vez se antoja o de acuerdo con las cifras parece incrementarse, con las consecuencias para la sociedad que ya has comentado, con las consecuencias económicas por la merma de recibir este recurso para Petróleos Mexicanos y para las finanzas públicas, Alberto. Sí, está terrible esta situación, Arturo, donde, pues bueno, el crimen organizado le pega a todo, está coludido con algunos trabajadores, la situación está de que cómo es de complicado, o sea, ya pinchaste uno de los ductos, sacas combustible, tienes que recopilarlo, o sea, sacarlo, almacenarlo, venderlo y además pues el combustible es en grandes cantidades, o sea, es una industria complicada. No se podría acabar por ahí, ¿por qué tiene esta proliferación y sigue siendo negocio para las bandas criminales? Sigue siendo negocio porque se comercializa a un precio sustancialmente más bajo que las gasolinas o el gas LP que se distribuye en el mercado legal. Y es muy interesante lo que tú comentas, Alberto, en el sentido de que este acto ilícito empieza desde con el piquete a los ductos, que son estos
estos tramos largos donde se transporta el combustible, y una vez que se realiza este piquete, lo que ha habido una respuesta de las autoridades es el tiempo en reaccionar, tanto en organizar brigadas de seguridad que llegan al sitio donde se comete este piquete, como una reacción de Petróleos Mexicanos para cerrar la presión de los ductos que transportan estos combustibles, y así se puede reducir el volumen extraído, pero no los piquetes. Es muy difícil poder tener brigadas de seguridad a lo largo y ancho de estos tendidos de ductos. Lo que sí ha habido es una mejora, insisto, en el tiempo de reacción, pero no en el monto, en el número de piquetes. Para que existiera una reducción en el número de piquetes, desde luego que debería de haber un esfuerzo adicional que logre abatir la colusión que tú comentas, cierta, que existe con algunas autoridades, no con todas, y también debería haber un esfuerzo adicional para concientizar a la sociedad, algo que desde luego se antoja prácticamente muy complicado, porque hay que recordar que muchas de las poblaciones que dan algún tipo de apoyo a actividad ilícita son localidades que tienen altos índices de pobreza y cuya existencia depende en buena medida de darle apoyo a este tipo de actos ilícitos, Alberto. Sí, porque cuando ocurrió lo de Tlahuelilpan en 2019, la gasolina estaba como en 18 pesos en una gasolinera. Pero ahí en el Huachicol te la dejaban hasta en 9 pesos. Entonces, pues la gente decía, no, pues venga, ahí debe haber toda una concientización, porque no es posible que pongan en riesgo su propia vida, como fue en esa ocasión, 137 personas fallecidas por ahorrarse unos pesos. Entonces, tiene que haber toda una estrategia para tratar de evitar este tipo de delincuencia, ¿no crees? Sí, desde luego comparto contigo que la estrategia debe ser integral, y no solamente debe utilizarse tecnología, sino también debe hacerse un esfuerzo adicional de acercamiento con las comunidades. Todo esto, insisto, para que se reduzca no solamente el volumen de hidrocarburos. Vuelvo a compartírtelo contigo. En el 2022, de acuerdo a Petróleos Mexicanos, se robaron 6 millones de barriles de gasolinas, que representó una merma para las finanzas públicas de 53,000 millones de pesos. Esta merma tiene que ver con lo que dejó de recaudar el Estado mexicano por concepto de combustible, de los impuestos que se reciben por la venta en el mercado legal. Entonces, yo soy un convencido de que en la medida en que Petróleos Mexicanos, con las autoridades de seguridad, hagan un esfuerzo adicional utilizando tecnología, acercándose a las comunidades, algo que ya lo comentamos, se antoja muy complejo. Yo soy un convencido que esto podría tener resultados más positivos. Pero regresándonos a tu pregunta inicial, Alberto, desde luego que el combate al robo ilícito de combustibles está lejos de desaparecer, sigue representando uno de los problemas más importantes para Petróleos Mexicanos, no solamente por el dinero que deja de recaudar, sino por los problemas sociales que esto implica para la misma empresa. Sí, exactamente, porque sí es una situación complicada, Arturo, porque pues la gente se acostumbra, y es que luego vienen candidatos a la presidencia que dicen que van a bajar a 10 pesos el litro de la gasolina y está en 25, ¿no? Y entonces pues es ahí donde pues la gente dice, ¿qué pasó? Y si se los venden más barato, pues se caen en esa situación. Aquí habría que sancionar al que la vende y al que la compra. Hay que hacer algo, Arturo, para evitar que este negocio siga siendo eso. Ganancias para las bandas criminales, porque si siguen pinchando los ductos, quiere decir que la gente lo sigue comprando. Sí, desde luego, yo pondría en el centro del debate público o de cualquier estrategia a implementarse lo que tú ya has comentado. Hay que explicar este tipo de problemas en el tono en que la sociedad quiere que se le expliquen, hablándoles con la verdad. Tú ponías el caso de los precios de los combustibles, un tema que también genera mucha sensibilidad alrededor de toda la población, de toda la sociedad.
como también es este tema, el robo de los combustibles, no hay autoridad con la capacidad, dada la complejidad del problema misma, de desaparecer por completo este problema. Si hay una forma de enfrentarse con profesionalidad, con seriedad, para reducir, para llevar a niveles mínimos este robo de combustible, sobre todo en aquellas entidades donde se presenta con mayor persistencia, insisto, los estados de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo son algunos de ellos, pero también las cifras nos demuestran que hay otros estados que el robo de combustible se ha disparado de forma desconcertante. Pienso en Baja California, que el año pasado tuvo un incremento del más del 50% de robo de combustible, un estado norteño que históricamente no había tenido problemas. Hoy representa en términos de robo de combustible, al menos por piquetes, un foco rojo. Pienso también en Tamaulipas, en Nuevo León, en fin, en algunos estados que manifiestan esta problemática que es muy compleja. Y regresando a nuestro tema, creo que las autoridades tienen la responsabilidad de explicar con seriedad, con profesionalismo, de qué es, ante qué estamos, y solo así podemos hablar de una solución completa. Es que es eso, Arturo, que hubiera profesionalismo de las autoridades, que se estableciera Estado de Derecho. Pero si desde el propio gobierno están mandando mensajes como soportar a una ministra que está confirmado que plagió su tesis de licenciatura, su tesis de doctorado, y no pasa nada, pues bueno, pues entonces el pueblo, pues ¿qué dice? Pues no me van a castigar, compro gasolina barata. Esa es un poco la lógica. ¿Compartes esto? Sí, traduciéndola en esta problemática del robo de hidrocarburos, creo que el Estado de Derecho es la punta de lanza para poder dar resultados ante esta problemática. ¿Y qué significa el Estado de Derecho en el robo de hidrocarburos? Bueno, por principio de cuentas, seguir al pie de la letra el marco jurídico. Yo recuerdo que en el 2018, inclusive tú y yo lo llegamos a comentar, se modificó el marco legal para hacer del robo de combustible un crimen, para llevarlo para elevarlo de rango, para permitir que las autoridades tuvieran una mayor facilidad para poder combatir este robo ilícito, llevarlo a un rango constitucional, la prisión preventiva oficiosa, aquellos presuntos delincuentes que se manifestaran, que tuvieran algún involucramiento en cuanto al robo de combustibles. Creo que hoy ese es el marco jurídico que hay que empezar por respetar. Ya hay un marco jurídico, insisto, razonablemente sólido. Creo que las autoridades de petróleos mexicanos, las encargadas de monitorear la infraestructura, son las primeras responsables de respetar el marco jurídico, el Estado de Derecho. Creo que también es indispensable concientizar a toda la población para que juntos entendamos cuáles son los beneficios de respetar el marco jurídico y el Estado de Derecho. Y habiendo seguido toda esta cadena, creo que el Estado de Derecho prevalecería para poder, insisto, reducir a los mínimos históricos este acto ilícito, Alberto. Sí, exactamente, es que sí, es que es de altísimo riesgo y peligro para la población. Gracias, Arturo Carranza, director de proyectos de energía de AXA Consultores. Gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes, un saludo. Hasta ahí esta situación pues sí está complicado, porque sigue siendo negocio para las bandas del crimen organizado, porque se sigue comprando, porque la gente lo sigue consumiendo. Este huachicol, este combustible que fue extraído de manera ilegal en los ductos de Pemex. Con este tema y mucho más regresamos en 2 minutos.